Desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar como cada 2 semanas con la redacción de Nueva Sion en Buenos Aires, Argentina, y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo andan? Muy bien, hoy estamos muy interesados en abordar el tema que nos has propuesto porque realmente es bastante desconocido, yo creo que incluso para los judíos de Argentina, y ya no te cuento para la gente de fuera del país. Algo, seguramente la gente tiene una noción de que durante la época del ascenso del nazismo, pues hubo incluso actos de apoyo en la Argentina en los años 30, pero lo que no sabíamos era el grado de infiltración que tenía en el sistema educativo argentino, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que voy a desarrollar ahora tiene que ver con la historia de la infiltración ideológica de las escuelas, en las escuelas alemanas, digamos, durante el periodo del nazismo, es decir, la influencia del nazismo en el sistema educativo alemán particularmente, no en el sistema público, que en su gran mayoría las escuelas fueron cooptadas, ¿no?, por el Tercer Reich, en el marco de la política de sincronización, ¿no?, como se llamaba, y de homogeneización de todas las organizaciones y las instituciones alemanas en nuestro país, ¿no?, en la época del nazismo, entre el 33 y el 45. El sistema, el sistema escolar en Argentina era uno de los más grandes del mundo, el sistema alemán, ¿no?, de educación fuera de Alemania, ¿no? Eran 203 escuelas con alrededor de unos 15.000 estudiantes, ¿no? Las provincias que tenían mayor cantidad de escuelas eran Entre Ríos, que tenían 88 escuelas, Capital Federal y Gran Buenos Aires, que tenía 20, Misiones, que tenía 19, la provincia de Buenos Aires, que tenía 18, y La Pampa, que tenía 12. Ahora, vale decir, el nazismo era consciente, ¿no?, del papel socializador fundamental que ocupa el sistema educativo en la difusión y en la construcción de sistemas de valores, ¿no? Y de ahí que estos establecimientos que históricamente tenían como función preservar elementos de la cultura alemana en tierras lejanas, comenzaron a tener un rol trascendental en el diseño de una conciencia pro-nazi en los niños alemanes, ¿no?, de cara al futuro. Es así que entonces la cruz esvástica, el himno nazi, ¿no?, y los retratos de Adolf Hitler fueron utilizados en las escuelas durante 6 años sin que las autoridades argentinas los prohibieran, ¿no? Incluso se adoptó la costumbre de cantar el himno nacional argentino manteniendo el brazo levantado, ¿no?, con el característico saludo impuesto por el Führer, ¿no? Ahora, según fue revelado por la prensa, ¿no?, fue revelando la prensa durante el año 38, y esto fue luego documentado por la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas que se creó en el Congreso, en el Parlamento. Venían maestros que venían provenientes de Alemania, completamente ignorantes de las costumbres y de la historia argentina, que fueron contratados por las escuelas, ¿no?, con la finalidad de expandir con la cosmovisión nacional socialista, ¿no?, en la colonia alemana particularmente, ¿no? Ahora esta invasión, ¿no?, ideológica, entre comillas, alcanzaba incluso a muchos niños que concurrían a los colegios alemanes, pero que no tenían esa ascendencia, ¿no?, porque de los 15.000 alumnos, el 11% eran nacidos en Alemania, el 15% eran de otras nacionalidades y el 74% restante eran argentinos, niños argentinos, la mayoría de la colectividad alemana, pero muchos no. Ahora, en nuestro país, aún antes del ascenso de Hitler en el 33,
ya existía el Partido Nacional Socialista, digamos, argentino, ¿no? Que actuaba coordinadamente con la embajada alemana, y de ello dependía lo que es la Asociación Alemana de Maestros, ¿no? Que garantizaba el control ideológico del Tercer Reich sobre los contenidos educativos, ¿no? Que había en los colegios alemanes. Ahora, según se comprobó por la investigación de la prensa y esta comisión parlamentaria, se utilizaban textos provenientes de Alemania que difundían las ideas nazis con su culto al Führer y la exaltación de la raza nórdica, ¿no? Y además, estos establecimientos educativos rechazaban tanto los antiguos textos escolares editados durante la República de Weimar, que posterior al nazismo, ¿no? Como los textos argentinos, ¿no? En los cuales se promovía la integración de las distintas nacionalidades del país, ¿no? Ahora, los alemanes disidentes, judíos y no judíos, al llegar a la Argentina, se vieron obligados a crear su propia escuela a partir de eso, ¿no? Y es así que se crea el Colegio Pestalozzi, muy conocido, ¿no? Ya que el resto de las escuelas, salvo dos, que eran la Germania Schule y el Cangallo Schule, respondían a las directivas provenientes de Alemania. Para decirlo, digamos, sintéticamente, en todo el país, solo 7 escuelas de las 203 se declararon libres, entre comillas, del nacionalsocialismo. Ahora, el Pestalozzi, ¿no? Fue creado en el 34 por el director del diario antinazi Argentini Tageblatt, ¿no? Eduardo Alemann, quien fue, tras descubrir que el Instituto Goethe, ¿no? La escuela a la que concurría su hijo Roberto fue luego muy conocido acá porque fue un economista que de hecho fue ministro de Economía, digamos, en otra época, de un gobierno militar, pero su padre era mucho más democrático. Entonces, Eduardo Alemann, cuando descubrió que su hijo Roberto iba a una escuela, la Goethe, que respondía a las directivas nacionalsocialistas, decidió hacer un cambio, ¿no? Fue en la fiesta de diciembre del 33, en la que todos los alumnos tuvieron que practicar el saludo nazi, y fue ahí que entonces Alemann tomó la decisión de dar de baja a su hijo del colegio y fundó un nuevo establecimiento que cobijó a los niños de judíos, socialdemócratas, socialistas y todos los perseguidos, ¿no? Y además dio trabajo a docentes, artistas, intelectuales exiliados, ¿no? Ese es el famoso y conocido Colegio Pestalozzi, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires particularmente. Ahora, la promoción del ideario y los símbolos nacionalsocialistas en los colegios gozó de impunidad oficial durante los primeros años desde el digamos, ascenso de Hitler en el 33, y fue desconocida por la mayor parte de la sociedad argentina, ¿no? Las primeras denuncias fueron hechas en La Pampa y en Misiones, ¿no? En el año 35, y a partir de las cuales hubo una inspección nacional de esa provincia que produjo un informe sobre la situación al Consejo Nacional de Educación, así se llamaba en su momento el ministerio, ¿no? Sin embargo, solo después de la elección del presidente Roberto Ortiz, en septiembre del 37, la prensa empezó a hacer pública esta cuestión, ¿no? Y la sociedad civil empezó a tomar un conocimiento al respecto. Entonces, en el año 38, cuando el tema se destapó a partir de las denuncias de diarios como Crítica, La Prensa y La Voz del Interior, en el marco de ese develamiento de la infiltración del nazismo en Argentina a través de las organizaciones alemanas y la embajada, fue que ahí empezó la revelación del caso, ¿no? Y esta revelación asumió tal importancia que se constituyó en la agenda pública como el asunto de las escuelas, así entre comillas, ¿no? Ocupando portadas de los periódicos durante buena parte de los años 38 y 39, ¿no? Entonces, la amplia difusión del caso, que alcanzó ribetes escandalosos, ¿no? Se sumó a los otros acontecimientos que también fueran ampliamente informados por los
periódicos, ¿no? En primer lugar, el intento del Tercer Reich, digamos, en abril del 38, de realizar en nuestro país el plebiscito, ¿no?, para la elección de Austria, ¿no?, conocido como el Anschluss, pese a haber sido declarado ilegal, ¿no?, violando así la soberanía nacional. Y el segundo, en segundo lugar, los violentos incidentes que fueron registrados entre grupos nazis y estudiantes de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, a la salida del gran acto nazi de Luna Park, ¿no?, que ya hemos hecho referencia en otra columna, que fue el 11 de abril de 1938, y que dio lugar al conocimiento público de esa masiva concentración, ¿no? Ahora, la difusión de las imágenes del acto, al que concurrieron más de 20.000 asistentes, ¿no?, con toda la iconografía nazi, banderas básicas, el saludo hitlerista y demás, provocó una malestar inocultable en la sociedad argentina, que esto es un poco lo que comentamos en otra columna, ¿no? Ahora, esto para poner en contexto dónde se da esto de las escuelas, ¿no? La tónica de las críticas que fueron evidenciadas por la prensa no estaba tan centrada, esto es muy interesante, ¿no? No estaba tan centrada en el rechazo a la infiltración de una ideología de carácter racista como, digamos, como el nazismo, no estaba tan centrada en eso como en los aspectos violatorios de la soberanía nacional. O sea, lo que molestaba es que se realizara el saludo nazi, que se realizara la svástica públicamente en los colegios y en los actos, que se recurriera a los íconos y los símbolos del nazismo, ¿no?, que se utilizaban libros de textos provenientes de Alemania. Pero la mayor indignación estaba depositada en el hecho de que, por inculcar la ideología nacionalsocialista y la devoción hacia la Alemania hitlerista, se ignorara la historia y la cultura argentina, las leyes del país y la idiosincrasia, digamos, del país, ¿no? Vale aclarar que era un momento del auge del nacionalismo, ¿no?, como ideología imperante, no solo en los sectores de derecha, sino también como dentro de amplios sectores de la población nacional, ¿no? De alguna manera formaba parte de un espíritu de época, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el cual se viene dando esta situación, ¿no? Un espíritu de época donde el nacionalismo era central, ¿no? Uh-huh. Ahora, la difusión pública de estos tres importantes sucesos simultáneos, ¿no?, el asunto de las escuelas, el Anschluss y el acto masivo de Luna Park, que revelaban el accionar nazi en Argentina, sumado al cambio cualitativo de las políticas, digamos, antisemitas en el Tercer Reich en el 38, ¿no? O sea, estamos hablando de la noche de los cristales y demás, rompió con la ignorancia y la indiferencia de buena parte de la sociedad argentina sobre la infiltración del nazismo en el país y generó una sensación de disconformidad y de hastío con la situación, ¿no? Digamos que fue un punto de inflexión para la opinión pública y la reacción de los sectores políticos y del Estado mismo no se hizo esperar, ¿no? La primera medida que tomó la administración de Ortiz era un decreto, el 417-470, que estaba referido al funcionamiento de los colegios extranjeros, ¿no? Estableció la obligatoriedad para toda escuela extranjera de tener a la vista en sitio, digamos, preferente una bandera argentina y que en las aulas un mapa del país, o el relato de los próceres, etcétera, ¿no? A su vez, digamos que para enseñar lenguaje se daban nociones de historia y geografía argentina, ¿no? O sea, que se explicara el significado de los símbolos representativos del Estado, ¿no? Es una reacción nacionalista, digamos, ¿no? Y quizás el aspecto más significativo de la medida es que se prohibía en las escuelas de idiomas la propaganda pública en forma privada o encubierta de ideologías políticas o raciales, digamos, así también como creencias contrarias a los principios esenciales de la Constitución y de las leyes del país, ¿no? Y ahí un poco se cuela otras cuestiones más de cuestión racial, ¿no? Ahora, otro decreto, que es el de 15 de mayo del 39, reglamentaba el funcionamiento de las asociaciones extranjeras, digamos, en defensa de la soberanía nacional, y allí se prohibía la utilización de distintivos de otra nacionalidad, ¿no?, y adopción de otras enseñas, himnos, uniformes o símbolos de partido, agrupaciones, entre otras restricciones, ¿no? Toda esta era la reacción legal del Estado, ¿no? Y como consecuencia de este decreto, se disolvió el partido nazi argentino, ¿no? Aunque sus militantes también continuaron actuando en la fachada del Círculo Alemán de Beneficencia y Cultura, ¿no? O sea, buscaban la vuelta, y en septiembre del 42 Castillo ordenó el cierre de esta organización, y en el 43 Ramírez la disolvió definitivamente, ¿no?
en el Parlamento se creaba la Comisión Investigadora de Alcalde Argentina, ¿no? Que se ocupó durante 2 años, del 39 y el 41, de descubrir y documentar fehacientemente las actividades de la embajada alemana y la red de organizaciones del nacionalsocialismo en Argentina, ¿no? Produjo 6 vastos informes con datos y detalles verdaderamente reveladores, ¿no? Que difundidos por los medios de comunicación de la época pusieron en conocimiento del fenómeno a la opinión pública, ¿no? Y la volcaron definitivamente ahí sí en contra del nazismo, ¿no? Así, digamos, podemos decir que este llamado asunto de las escuelas fue el elemento simbólico paradigmático, ¿no? Que disparó a partir de su amplia difusión en los diarios el rechazo de la sociedad y la reacción estatal ante la infiltración ideológica del Tercer Reich en Argentina, ¿no? Por eso es una historia muy interesante de rescatar y de contarla poniendo en su contexto, ¿no? Uh-huh. Sí, no, porque aparte es una situación muy particular, porque está claro que el nazismo no solamente se circunscribía a Alemania en primer término, después alcanzaba a Austria, pero también en las otras áreas de Europa que iban cayendo bajo el control nazi, se trazaban alianzas locales en Rumanía, en Ucrania, en todos estos países que se sentían atraídos hacia ese tipo de nacionalismo, pero el caso argentino es un caso distinto porque es un caso lejano geográficamente, en el cual la vinculación es a través de los inmigrantes, ¿no? Y un detallecito interesante, digamos, como nota de color, no sé si tanto de color, pero como la legislación argentina, obviamente como cualquier legislación, no puede hacer una legislación solamente para un grupo, sino que la legislación no se puede tener símbolos extranjeros, se tienen que respetar, etcétera, etcétera. A nivel general, era algo general, básicamente dirigido a los alemanes, pero también afectó a otras comunidades, como la italiana, por ejemplo, y particularmente también a los colegios judíos. Uh-huh. Es interesante porque la ley era para todos, entonces de pronto la difusión de los símbolos y todas esas cuestiones, incluso el uso del yiddish, las escuelas yiddishistas y demás, fueron afectadas también por el decreto, justamente como efecto colateral de esta acción contra el nazismo, ¿no? Es interesante ese dato. Uh-huh. Bueno, interesante como todo lo que nos has contado. Te agradecemos, Gustavo, que nos hayas acercado a esta parte más desconocida de la historia argentina y también del nazismo, de hasta dónde llegaba su área de influencia, incluso cruzando el océano. Y esperamos volver a tener otra comunicación como esta dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.